Estimadas alumnos y alumnas, ¿cómo están? Finalizando lo que es la materia de la asignatura Taller de Multimedia 1, el día de hoy vamos a ver una sintaxis de CSS que nos va a servir para poder adaptar nuestra página web a distintos tamaños y a distintos dispositivos, ¿ya? Para esto vamos a ver lo que son los media query, como aparece aquí, ¿ya? Un media query es una sintaxis especial para CSS que nos permite definir unos estilos que solo se aplicarán en caso que se cumplan las condiciones definidas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo definir acá un media query para dispositivos o para un tamaño menor a 320, para un tamaño entre 320 y 768 y un media query para un tamaño entre 768 y 1024, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo decir de que cuando eh, yo visualice mi página web en un dispositivo pequeño, como por ejemplo los celulares, se vea de esta forma. Recuerden que esta forma es una posición en bloque, ¿ya? Después yo puedo definir, por ejemplo, de que los elementos se mantengan en bloque, pero acá, por ejemplo, hay unos elementos que están flotando, ¿ya? Y otro ejemplo de un dispositivo mayor a 1024, donde el dispositivo es más grande y por lo tanto se acomodan de otra forma los distintos sectores o lugares de esta página web, ¿ya? Para eso nos va a servir entonces los media query, que significa que yo puedo definir distintos estilos para distintos tamaños de dispositivos y además para distintas posiciones de dispositivos. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿ya? La sintaxis es @media, ¿ya? Y después yo puedo agregar una serie de reglas acá que las vamos a ver más adelante. Y como primera regla, siempre tengo que definir desde el dispositivo más pequeño hacia el dispositivo más grande. Por eso aquí, en esta lámina, aparece que primero debo definir para móvil y al final para, por ejemplo, desktop, ¿cierto? Para algún computador de escritorio donde la pantalla es más grande. Ahora yo podría, por ejemplo, definir un tamaño para celular, un tamaño para, por ejemplo, una tableta, ¿ya? Un tamaño para un notebook y finalmente un tamaño para escritorio, ¿ya? Esa es la característica de los media query, me permiten definir distintos estilos CSS para distintos móviles, dispositivos, perdón. Otra cosa importante que tenemos que tener claro, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un dispositivo móvil en esta posición, la vamos a llamar portrait, ¿ya? Eso significa que podemos definir un estilo específico para un dispositivo que está en posición portrait, ¿ya? Y además, también podemos definir un estilo específico para un dispositivo que está en posición landscape, ¿ya? O sea, estas son las dos posiciones que nosotros podemos definir además de su tamaño, ¿ya? No se preocupen que más adelante vamos a ver un ejemplo. Yo para declarar, ¿cierto? Coloco el @media, ¿ya? Puedo poner ancho y alto y el máximo ancho, máximo alto, mínimo alto. Esa es la forma de definir un media query. Esta es la sintaxis general. Aquí, por ejemplo, puedo colocar el tipo de medio, que también lo vamos a ver más adelante, y luego entre las llaves coloco el código. Por ejemplo, aquí hay una clase, ¿ya? Eh, Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Donde para todos los dispositivos, media all, ya no estamos definiendo un dispositivo en específico, y and, ¿cierto? Estoy concatenando para todos los dispositivos que tienen, ¿cierto? Ancho mayor a 700 píxeles. Min width, o sea, como mínimo de ancho, 700 píxeles.
Para los media type, que son estos que está aquí, yo puedo definir para todos los dispositivos, para impresora, para alguna pantalla en específico o para páginas habladas, ¿cierto? En braille la proyección y el TV ya están obsoletas. Y en el caso de el media que yo también puedo agregar, en este caso para nosotros vamos a ver un ejemplo de orientación, donde vamos a ver una orientación horizontal o vertical, ¿cierto? Landscape o portrait. Pasando directamente al ejemplo, vamos a ver aquí esta página HTML. ¿Ya? Una cosa muy importante es definir el viewport, que es este meta que está aquí. El viewport, este meta, es una ventana gráfica virtual que tiene la finalidad de solucionar un problema de tamaño que a la hora de visualizar una página o navegar sobre ella. ¿Ya? Eh, la característica es de que antiguamente yo no podía visualizar una página web en un dispositivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía que hacer scroll hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo para poder visualizar completamente la página. En cambio, con esta ventana virtual que se crea, yo puedo acomodar esta página nueva, ¿cierto? En un dispositivo. Por ejemplo, aquí me está diciendo que el tamaño va a ser el mismo tamaño del dispositivo. Es importante que se coloque el viewport para que las páginas puedan visualizarse en otros dispositivos. No olvidar que aquí el meta indica en el viewport el contenido sobre el ancho va a ser o va a utilizar el ancho del dispositivo con una escala de 1, o sea, del 100%. Pasamos entonces a este primer ejemplo donde tengo una página web simple, ¿ya? Donde tengo definido importante otra vez el viewport, donde el ancho va a ser el mismo ancho del dispositivo con una escala de 1. Tengo asociada una hoja de estilo, ¿ya? Donde voy acá a definir los media query para que mi página web se pueda adaptar a los diferentes dispositivos. ¿Ya? Tengo 3 div, donde los voy a definir como cajas. ¿Ya? Tengo una clase general que se llama caja y en específico para la caja número 2 tengo un ID, ¿cierto? Con su nombre caja 2. Pasemos entonces a lo que es el CSS. ¿Ya? Aquí tengo primero el CSS general, que sirve para todos los dispositivos. ¿Ya? Entonces me dice que para la clase caja tengo un ancho y alto de 100 píxeles. El fondo va a ser amarillo, ¿cierto? Y con un color negro de las letras. Y van a estar se van a comportar como bloques, pero en línea. ¿Ya? Si esto yo lo veo, vamos a visualizar aquí. Y ahí está. Ahora, hay una diferencia. ¿Ya? Aquí no se alcanza a ver, pero lo vamos a ir probando cuando lo veamos como dispositivo móvil. Después de esto, yo declaré los media query. ¿Ya? El primer media query me dice lo siguiente. Para una pantalla y con un ancho mínimo de 300 píxeles y un máximo de 400 píxeles, perdón, las cajas van a tener un fondo azul y se van a comportar en bloque. O sea, la orientación o el alineado va a ser vertical. Después digo, para pantallas y con un mínimo de ancho de 400 píxeles y un máximo de ancho de 500 píxeles, van a cambiar las cajas a color rojo y ahora se van a comportar como bloques pero en línea. Tercer media query. Para las pantallas con un mínimo de ancho de 500, ¿ya? Vamos a definir ahora cajas de color verde y las cajas se van a comportar como bloques, por lo tanto van a estar unas sobre otras. ¿Ya? Otra cosa, aquí estoy definiendo la orientación, el landscape y el portrait.
¿Ya? Recuerden que cuando esté, lo habíamos visto aquí, lo voy a poner nuevamente, cuando esté en portrait, ¿cierto? Cuando esté en esta posición el dispositivo se va a comportar de una forma y cuando esté en landscape se va a comportar de otra forma, ¿cierto? Cuando esté horizontal va a haber un color bisque. Vamos a cambiar aquí a otro color para que sea más visible y las cajas van a ir en dirección row, ¿cierto? Se van a comportar como filas en el body. Y cuando esté portrait, ¿cierto? Cuando esté vertical, el color de fondo va a ser negro y las cajas se van a comportar en una dirección tipo columna. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Pongo pantalla completa, ya se ve de una forma. Pongo o presiono F12 para poder visualizar aquí el CSS. Aquí puedo transformar esta previsualización en dispositivo, ¿ya? Responsiva. Y si ustedes se fijan aquí, está como portrait. Lo voy a cambiar aquí, lo voy a rotar y al rotarlo, ¿cierto? Se transforma como landscape. Veamos aquí. Dijimos que portrait, fondo color negro, landscape, fondo color naranja. Ahora, voy a empezar, primero lo voy a dejar como estaba anteriormente, ¿cierto? En portrait. Y voy a empezar a modificar el tamaño. Ahí cambió. Caja roja, que habíamos dicho sobre eso, que estaban azules, ¿cierto? Pero cuando pasaba yo los 400 píxeles, cambia de azul a rojo. Cuando paso los 500 píxeles, cambia a verde. Veamos. Azul, en bloque, rojo, inline block. Paso los 500, verde, en bloque. ¿Ya? Si lo giro, landscape, portrait. Entonces, ese es el primer ejemplo donde tengo distintas cajas, ¿cierto? Divididas por div. Tengo el CSS general, ¿ya? Para toda esta página. Y luego voy definiendo los media query para pantallas, donde puedo definir, concatenando con el operador AND, el mínimo de ancho y máximo de ancho. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, anchos para celulares, anchos para tabletas, ancho para un notebook, por ejemplo, y ancho para una pantalla de escritorio. Además, puedo definir un CSS específico en el caso que yo cambie la orientación de un dispositivo. Por ejemplo, si tengo el celular y cambio la disposición del dispositivo de portrait a landscape, también puedo definir un CSS específico. Veamos el segundo ejemplo. Tengo un documento HTML, lo mismo acá. Definí el viewport con el ancho del dispositivo y con una escala inicial de 1. ¿Ya? Tengo un div, voy a sacar esto de aquí. Tengo un div, ¿cierto? Que le llamé 3 columnas y en este tengo dos párrafos. Ese es en este caso el ejercicio. Voy a cambiar acá un poquito el tamaño para que lo puedan ver completo. Ok. Y como les dije anteriormente, tengo un div con 2 párrafos. ¿Ya? Veamos entonces el CSS. Tengo el CSS general, ¿cierto? HTML para los párrafos y para las 3 columnas.
Y luego tengo el CSS con los media query. Ya, vamos a ver aquí el ejemplo. Tengo para el media query con un mínimo de 600 megapíxeles. Píxeles, perdón. Y en el caso de que yo pase los 600 píxeles, ¿cierto? Porque ese es el mínimo, la página la voy a transformar a dos columnas. Aquí. Y, por ejemplo, recuerden que en clases anteriores les dije que se podía definir para navegadores en específico, reglas, WebKit, que era para Safari y Google Chrome, y Mozilla para Firefox. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo contador de columnas, tengo el tipo de columna, ¿cierto? El nombre, el ancho de que va a tener la columna en específico, y después tengo aquí los patrones. Por ejemplo, aquí tengo, va a haber una línea de 5 píxeles sólida con un color que está definido en RGB. ¿Ya? Ahora, desde 600 y luego dice con un mínimo de 900, o sea, cuando pase a 900 píxeles, se van a mantener estas reglas de aquí, pero voy a pasar de dos columnas, como están definidos acá, a tres columnas. Vamos a revisar el ejemplo. Aquí. Vamos a revisar el CSS, parece que está cambiado el nombre. A ver, F7-2, ya acá sale F7-2. Guardamos. Vamos a revisar entonces ahora. A partir del 600 píxeles, debería cambiar. Ahí está, apareció, se transformó en dos columnas. Y a partir de, vamos a cambiar acá el tamaño, a partir de 900 píxeles cambia a tres columnas. ¿Ya? Entonces, en resumen, en la actualidad, ¿cierto? Yo puedo crear CSS o adaptar mi página a distintos dispositivos. ¿Ya? Recuerden que en la actualidad existen dispositivos móviles, tabletas, televisores, etcétera. Por lo tanto, yo puedo crear un CSS específico para cada uno de estos dispositivos. ¿Cómo lo hago? A través de los media query, ¿cierto? Colocando @media, le indico el tipo, screen, en este caso la pantalla, y concatenando con el operador AND, puedo ir colocando el mínimo ancho, máximo ancho, ¿ya? Voy definiendo aquí entre estas llaves el código CSS que yo quiero especificar, y además puedo también especificar la orientación, ¿cierto? Landscape, horizontal, portrait, vertical, en caso de que si yo, por ejemplo, visualizo mi página web en un dispositivo móvil, un celular, si es que yo roto la posición del celular, se adapte según las reglas CSS que yo estoy entregando. ¿Ya? Y obviamente en cada uno de estos media query yo puedo ir agregando lo que hemos visto en clases anteriores. El background, el display, position, ¿ya? Etcétera. Así que eso ha sido la clase de el día de hoy. Hemos visto hartos términos, así que los invito a realizar la actividad en la ficha 7 y esto les va a servir, más todo lo que han visto en las clases anteriores, les va a servir para la última tarea sumativa de la asignatura. Así que nos vemos y cualquier cosa, todavía tenemos una semana para resolver dudas a través de Zoom y para que vayan trabajando en sus blogs personales que realizar.